hablar el tema, el poder de la resurrección. ¿Por qué el poder de la resurrección? Porque Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y somos los más dignos de conmiseración en esta tierra. Daríamos lástima. Pero han pasado más de 2000 años y todo lo que la iglesia predica es la verdad, el evangelio de Jesús. Le decimos al hombre que en Cristo está el perdón de pecados. Le decimos al ser humano que en Cristo está la sanidad. Le decimos que Él es escudo, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro castillo, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro sanador, nuestro restaurador, el que nos perdona. Él es el redentor, el que nos limpia, el que nos lava de todos nuestros pecados con su sacrificio. Cristo es todo para el hombre. Y por eso terminan diciendo en los evangelios: Él es el camino al Padre, Él es la verdad de Dios y Él es la vida de Dios. Aquel que lo recibe, recibe la vida. Pero hoy quiero leer Lucas 24, el versículo 5. Quiero compartir hoy el tema, repito, el poder de la resurrección. Si Cristo se levantó de los muertos, entonces no somos los más dignos de conmiseración. Somos gente cuerda, gente sensata, gente inteligente, porque por la fe en su sacrificio alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Porque si Cristo murió y resucitó y se levantó al tercer día, según el espíritu de poder de resurrección, Él se levantó, dice Romanos, Él vive por los siglos de los siglos. Entonces todo el que cree en Jesús vivirá. Tú vivirás, tu casa vivirá. Y si hoy ha pasado un ser querido que ha servido a Jesús a la presencia de Dios, solo se adelantó, no ha muerto eternamente. La muerte no tiene potestad sobre aquellos que creemos en Jesús. Solo están durmiendo y en un momento se levantarán. Jesús murió y sus discípulos estaban tristes. Normal sentir la tristeza, andar 3 años y medio con ellos. Jesús está con ellos por todos lados haciendo milagros. Él era la fuerza de los discípulos, pero al morir su líder hay tristeza en el corazón de ellos. Estaban desorientados, confundidos. Como a veces nosotros cuando perdemos un ser querido pensamos que no lo volveremos a ver. Pero si servimos a Jesús, quiero decirle que tenemos una esperanza maravillosa, que sí lo veremos. Dice Lucas 24:5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, unas mujeres que buscaban a Jesús en el sepulcro, les dijeron 2 ángeles que estaban ahí: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, Jesús ya no lo podemos buscar en un cementerio, no lo podemos buscar entre la muerte, porque ya no está entre la muerte. Jesús vive por los siglos de los siglos, y si Él vive, tu casa vivirá. Aún ese ser querido que partió, que creía en Jesús, no se ha perdido eternamente. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quiero decirle hoy un mensaje al mundo: busque a Jesús, porque Él vive, Él no está muerto. Él no es un líder que murió y quedó sepultado en una tumba. 10 años atrás estuve en Jerusalén y estuve en la tumba, y la tumba está vacía, señores. Y aunque no hubiese ido, yo seguiré creyendo que la tumba está vacía, porque es nuestra fe en la palabra la que nos hace creer y tener esa fe fuerte y firme en Jesús. El verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Pero levantándose Pedro, en el verso 12, dijo Pedro: será cierto, porque a veces cuesta creer las verdades porque no estás acostumbrado a verlas. Yo tengo una palabra para ti: lo que Dios hará en los próximos días contigo quizás no cabe en tu cabeza, pero Dios va a traer un despertar a tu casa, a tu ciudad, a tu nación, a tu familia como nunca antes. Dios va a meter al reino, a su reino, la cantidad de gente más grande que jamás antes hemos visto entrar al reino de Dios. El verso 12, Pedro dice: pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro del sepulcro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así es que usted puede aplaudirle a ese maravilloso Jesús, porque Él no está muerto. Esas
más de 500 personas que nos ven en este momento. Les envío un mensaje desde acá de Jamaica, Queens, de Nueva York, a donde usted me esté viendo, los que están aquí en New York, en Centroamérica, en el mundo, a las naciones. Cristo está vivo y usted puede celebrar la victoria. ¿Por qué, pastor? Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Regálele su mejor ráfaga de aplausos a Jesús en este momento en su casa. Quizás en medio del dolor usted puede alegrarse, puede gozarse. A veces hay como sentimientos encontrados, el dolor de la pérdida de un ser querido, pero luego celebrar la victoria de Jesús, porque todavía hay algo que nos queda. Aun cuando hemos perdido un ser querido, aun cuando alguien ha partido, tenemos una familia que todavía Dios nos ha dejado y debemos adorarle por eso. Quiero hablarle de 3 cosas que le van a bendecir. Por el poder de la resurrección de Cristo, señores, todos seremos vivificados, no muertos. Solo en Cristo. Este mensaje al mundo, a tu casa, siémbraselo en el corazón a tus hijos. No importa cuánta gloria las naciones tengan, cuántas riquezas hayan en tu casa, no importa lo que el hombre tenga. Una pequeña cosa como un COVID-19, usted ve cómo ha puesto al mundo de rodillas, pero como un Cristo tan poderoso por más de 2000 años, tocando el corazón tan duro del ser humano, hablándole de mañana al mediodía, por la tarde, por las noches, y el hombre no entiende, muchas veces cierra su corazón. Pero hoy creo que en este momento donde el mundo ve, usted ve noticias que ni los gobernantes ni la Organización Mundial de la Salud tienen una solución, en los que de repente ponemos nuestra confianza, en los que nosotros nos apoyamos. No tienen la solución, pero Cristo sí la tiene. Él le aplastó la cabeza al diablo, a los principados y a las enfermedades. Dice Primera de Corintios 15:20, primera carta de Corintios. Había unos rumores que Cristo no había resucitado. Y Pablo es tan importante creer en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si no resucitó, entonces todo lo que predicamos y lo que hacemos es en vano. Seríamos una de las muchas religiones del mundo predicando quizá falsedad. Porque usted ve a los líderes, grandes líderes mundiales, creyendo en hombres que murieron, pero ahí están en la tumba. Pero Jesús no está ahí. Somos los únicos que tenemos a un Dios, a un líder que murió, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día con poder. El diablo se lambiera los bigotes porque Jesús estuviera allí en la tumba, pero la tumba está vacía porque era el dador de la vida en esa tumba. Y no había demonio, no había naturaleza, no había fuerza que tuviera el poder para detenerlo. Él resucitó, y no resucitó en debilidad, resucitó con poder. Este COVID-19, ese Cristo resucitado, le pone el pie en la cabeza y tiene que desaparecer. Esta pandemia no es para siempre, tiene que largarse, como se han largado las otras que han venido. No es la primera. No es la primera, y así como Cristo ha derrotado una por una, esta ya fue derrotada en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice: primicia de los que durmieron, Jesucristo es hecho. Porque por cuanto la muerte, oiga cómo vino el asunto, entró por un hombre, por Adán entra la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres. La muerte reina en la tierra a través del pecado. Dice: por un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos. Una vez que Cristo resucita, entonces esa resurrección me alcanza a mí cuando muera. Te alcanza Fernando, te alcanza Jefferson, te alcanza a ti Anderson, te alcanza a ti Kelvin, te alcanza a ti Matthew, te alcanza a ti Walter, alcanza a Raquel, alcanza a los que nos están viendo en sus casas, a uno por uno. Entonces, ¿cuál es nuestra victoria? Aquel diablo le temía a que Jesús pecara para que se quedara enterrado y no resucitara, porque muchos resucitan pero vuelven a morir. ¿Cuál es la gloria de Jesús?
que Él muere, pero nunca más vuelve a morir. Resucita, pero hoy no volverá a morir nunca. Él vive por los siglos de los siglos. Y aquellos que creemos en Él no moriremos eternamente. Significa, no es que seremos eternos en este cuerpo, vamos a morir, pero después de esa muerte viene una resurrección, que es la resurrección de la vida. Para todos aquellos que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, para todos aquellos que no se avergonzaron de Jesús en este tiempo, para todos aquellos que se atrevieron a servir con sus casas y su familia. Entonces Pablo dice a un hombre en una cárcel, a un carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y le dijo: tú solo y toda tu casa. Hay salvación para ti, hay salvación para tu casa, hay salvación para tu ciudad, hay salvación para tu nación. ¿Pero en quién, pastor? En Cristo Jesús. Versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren el pecado, también en Cristo todos, esto está maravilloso, esto está de saltar, de aplaudir, todos serán vivificados. Todo lo que ha muerto en Cristo, no es que en Cristo se muere. El cielo ni siquiera usa el término morir, usa el término dormir, porque alguien que muere, la muerte física solo es la separación del espíritu y el cuerpo, pero la muerte eterna es la separación del espíritu y Dios. La vida eterna es que el espíritu resucita para estar nuevamente donde salió, con Dios, disfrutando por toda una eternidad. El verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Hay una esperanza viva. Si Cristo resucitó, ese pariente que tú crees que perdiste, pero creyó en Jesús, entregó su vida, sirvió al Señor, no morirá eternamente. Cuando Cristo aparezca, en los sepulcros se van a abrir, serán los primeros en levantarse, porque si Cristo resucitó, ellos se levantarán y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Número 2, hay esperanza para todos los que mueren en Cristo. Sí, lo que le estoy hablando. Juan 5:28, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, el versículo 28 dice: no os maravilléis, dice Jesús, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga lo que dijo Jesús: todos, porque hay dos resurrecciones. Por eso dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre él, porque en la primera resucitan aquellos que no se avergonzaron, no negaron su fe delante de los hombres. Por eso nosotros, que nos digan locos, que lo digan lo que quieran, pero jamás negaremos nuestra fe en Jesucristo. Aún en el tiempo de pandemia seguimos profetizando la palabra, seguimos hablando, y mucha gente nos dice: ¿dónde está Dios? Le cuento que está en su trono, coronado de gloria y de majestad. Y este COVID en el cielo no existe. Él es la cura, Él es la medicina, Jesús. Él tiene la respuesta y la solución para tu vida. Por eso es que si las naciones fueran sabias, correrían a Jesús, y los gobernantes se postrarían y lo adorarían, y no se mirarían como gente que está perdiendo autoridad, sino como gente sensata, sensible, humilde, reconociendo al verdadero Rey de reyes y Señor de señores, que se llama Jesucristo, o Cristo Jesús, como usted lo quiera llamar. Es el mismo. Jesús es el hombre, Cristo es el ungido después que resucita. Por eso dice esta escritura: oirán su voz, porque los primeros que resucitan a vida, esos son los cristianos que creyeron en Jesús. Pero viene otra gente que va a oír su voz: los que resucitarán para ser juzgados e ir a la condenación eterna. La gente está preocupada por el COVID-19, pero usted va a morir de un cáncer de colon, usted puede morir de un dolor de cabeza, de una migraña, usted puede morir, o yo puedo morir de un paro cardíaco, se puede morir de muchas cosas. Por eso el Señor me dijo: haz la cena o el almuerzo con cordero, porque voy a traer sanidad a la gente que no solo padecen de esta pandemia, sino que también padecen de otras enfermedades. Sanaré sus casas, sanaré su tierra.
Quizás usted dice: pastor, no me gusta el cordero. A mí también, fíjese. Pero lo comí en un restaurante en Houston y ahora me encanta. No creo que Dios nos mande a comer algo que nos sirva. Acostumbrémonos. A mí no me gustaban los té, pero mire ahora, lo que más tomo es té. Tenemos que adaptarnos. Versículo 29 del Evangelio de San Juan dice: y los que hicieron lo bueno, no lo digo yo, señores, lo dice la Biblia, saldrán a resurrección de vida. Entonces todos los que lloramos, seres queridos que han muerto, seres queridos que se fueron, que no queríamos que se nos fueran, vendrá el día que ellos resucitarán y nos reuniremos, dice la Biblia, porque van a resucitar. Fernando dice: para vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que resurrección hay para todos, solo que unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Y número 3, para ir terminando, la resurrección de Cristo, señores. ¿Por qué digo el poder de la resurrección? Porque en algo que es poderoso te transmite vida, te cambia el destino, te cambia el enfoque, la manera de pensar. Y nosotros, quizás los cristianos, mucha gente no tienen corazón. Es que imagínense, yo me muriera, mucha gente, mi esposa estará con dolor, mis hijos, algunos alegres, pues otros contentos. Se fue, gloria a Dios, dirían algunos. Pero imagínese usted, aquellos que de repente se alegraron, se fue, y me vean en la resurrección de los muertos. Porque el que cree en Cristo tenemos que seguir juntos, señores. Por eso usted no dedíquese a odiar, dedíquese a amar. Arregle ese corazón que tiene, aún en esta pandemia, en esta crisis. Humíllese ante Dios, perdone a quien tiene que perdonar, ame a quien tiene que amar. Este no es tiempo para estar en venganza, para que usted siga peleando. Humíllese ante Dios, llame a sus padres, llame a sus parientes, reconcíliese con ellos, porque Cristo en la cruz destruyó las enemistades, hizo pedazos los decretos que habían en contra de nosotros. Por eso es que la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Por eso es que vivimos con un espíritu diferente. Sí nos duele, sí somos humanos, sí sentimos miedo igual que usted, pero albergamos en nuestro corazón una esperanza viva de vida. Dice primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga cómo se expresa el apóstol: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aleluya, nos hizo renacer. No sé si entiende la palabra renacer. No nos hizo nacer, sino renacer, para una esperanza no de muerte, una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso digo el poder de la resurrección. Y mire, ¿para qué? Para una esperanza viva. Usted que está en casa, ¿sabes qué tienes? ¿Sabes qué te dio Jesús? Una esperanza viva a tu casa, a tus hijos, a tu familia. Esta pandemia pronto se largará, pero nosotros no le servimos a Dios solo en tiempo de pandemia, por el miedo, por el susto. Lo hemos servido por 26 años. Lo hemos amado por 26 años en el tiempo que me entregué. Usted lo ha amado en su tiempo que lo ha servido, y lo seguiremos amando en los momentos difíciles como en los momentos gloriosos. Él sigue siendo Dios en todo tiempo. Dice, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4: para una herencia incorruptible. Me impresiona a mí, viene a mi mente en este momento, cuando los patriarcas buscaban una ciudad. Y dice el escritor de los Hebreos: y si buscaban una ciudad terrenal, tiempo tuvieron para regresar. Pero no buscaban una terrenal, buscaban una celestial, cuyo arquitecto y constructor, aleluya, ya no es el hombre, Dios. Estaban buscando algo mejor, porque en su espíritu albergaban la esperanza viva de que había algo mejor para ellos, que su Dios los amaba. Por eso dice aquí: para una herencia incorruptible. Esa es tu herencia.
Esa es la grandeza que Dios tiene para ti y tu casa. Por eso sírvelo, ámalo, bendícelo, entrégate a Él, confía en Él, cree en Él. Incontaminada e inmarcesible. Si usted busca cada frase de esta, representa y significan cosas extraordinarias. Y reservada en los cielos para vosotros. Oiga esto. Hay gente que saca el pecho. ¿Para dónde voy? Para un hotel de 5 estrellas, Dubai. ¿Le cuento para dónde voy yo? Para el cielo. Yo no sé si es de 5, de 15, de 20, 30 estrellas, pero eso es lo mejor que existe en el universo, el cielo. Y dice que está reservado para nosotros. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada. Mi vida, Jesús. Mi casa, Jesús. Creer en su sacrificio. San Juan 19:30. Hay una palabra que quiero ir cerrando ya, porque de repente usted está recibiendo, yo sé que está comiendo, está recibiendo palabras. San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, oiga la palabra que Jesús dijo: consumado es. Y el COVID-19, la pandemia de este COVID, en las naciones de la tierra tiene que oír esta palabra. Consumado es. Significa que ya Jesús lo destruyó en la cruz a este COVID-19. Y como decía alguien por ahí, si viene una próxima pandemia cada 100 años, como que hay un ciclo, se cumple un ciclo y aparece una peste. Está más que estudiado por los que estudian y por los que ven historia. Y ni modo, pues me toca a mí que también leer un poco. Dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra consumado viene de la palabra tetelestai. Es media rara, pero se la vuelve a repetir. Tetelestai, tetelestai. ¿Y qué significa la palabra tetelestai? Es la misma palabra que Jesús dice consumado es. ¿Y qué significa? Es el grito de victoria de un guerrero cuando gana una batalla. Y cuando Él en la cruz está muriendo y Él suelta su sangre, sus manos clavadas, la corona de espina en su cabeza, los pies traspasados por un enorme clavo y sus manos, su costado abierto, quizás ya no hay una gota de sangre en su cuerpo, sus espaldas flageladas por el azote romano que hacían surcos en sus espaldas. Él vino a cumplir con un propósito. Él no vino a evadir el dolor, porque el dolor era terrible en la cruz. Pero el hombre, como todo un guerrero valiente, y más que un guerrero, da el grito de victoria, tetelestai. Y él dice, consumado es. Es el grito de victoria de Jesús. Esto es, se acabó. He vencido. Mi obra está completa, que lo oiga el diablo, el infierno, los principados y potestades donde estén. Dice que los exhibió públicamente, los avergonzó y los despojó por completo, triunfando sobre ellos con su muerte en la cruz. Alguien puede adorar a ese Jesús. De ese es que te estoy predicando, de ese es que te estoy hablando. El precio fue pagado, fue el grito que dio. Eso significa consumado es. Significa que hemos triunfado sobre el pecado y sobre la muerte, no por méritos propios, no por tus obras o mis obras. Lo más que puedes hacer es activar tu fe en Jesús. Y ahí, muriendo y el diablo quizás aplaudiendo, alegre que lo había vencido, Jesús da el grito de victoria y dice, consumado es. Estas pestes no son nuevas. En 1320 el mundo sufría la peste bubónica. Terrible. En el 1420, si usted se da cuenta, cada 100 años, la peste negra. En 1520 el imperio azteca fue azotado por la viruela. Pestes que sacuden el mundo. La gente siempre dice si fue creado o no fue creado. Son pestes que trastornan el mundo. En 1620 la peste italiana mató a cientos de personas.
En 1720 vino la plaga del mal. En 1820 surgió la primera pandemia de cólera. En 1920 se propagó la gripe española. En un año casi mató de 30 a 40 millones. Esta es historia, esto no es que es revelación. Lo lee y lo encuentra, usted lo googlea y lo busca. En 1920 se propagó la gripe española. En un año mató casi 30 a 40 millones de personas. Pero también llegó a su fin. Todas ellas llegaron a su fin. El COVID-19, que lo oiga, esta pandemia llegará a su fin. ¿Por qué? Porque Cristo también ya lo destruyó. Todas esas pandemias fueron destruidas por el poder de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy en el 2020 tenemos la pandemia del COVID-19, que también creemos que Jesús ya le derrotó en la cruz del Calvario. Si usted lo cree, regálele una ráfaga de aplauso a Jesús en su casa. Se vale aplaudir, no tenga pena. Que es un aplauso, es como el grito de victoria de Jesús. Tetelestai, consumado es. San Juan 11:25, la traducción lenguaje actual dice: a esto Jesús respondió. Traducción lenguaje actual. A esto Jesús respondió: yo soy el que da vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Esta esperanza solo la tienen aquellos que creen en Jesús. Aquellos que sin ver a Jesús, bienaventurados, le dijo a Tomás, los que sin ver creyeron. Porque Tomás decía: yo no creo hasta que no meta mis dedos donde están los clavos, mi mano en el costado. Y un día aparece Jesús y Tomás dice: maestro, maestro. Y le dijo: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados, y habló para estos tiempos, aquellos que solo les van a predicar y van a creer mi palabra. Dice: a esto Jesús respondió: yo soy el que da vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Declaramos que la vida de Cristo hoy se hace una realidad en tu vida, en tu casa, en tu familia. Hoy vas a tomar ese cordero. ¿Y por qué, pastor? Juan 1:29 dice: yo soy. No dice Jesús, Juan lo señala. Y dice: he aquí el cordero de Dios. No dice el cabro, no dice el marrano, dice clarito el cordero, porque era un cordero el que se sacrificaba en la Pascua. Era un tipo de Jesús. ¿Y quiere que le diga algo? No soy doctor, pero estudie cuáles son los beneficios de la carne de cordero. No, es tan saludable que el Señor no lo va a mandar a comer algo que no es saludable. Y dice: he aquí el cordero de Dios que quita. ¿Qué hace el cordero? Quita lo que no sirve. El cordero quitará la muerte de tu casa. Déjame gritarte, si no te ofende el sonido ahí en tu iPad o en tu teléfono o en la televisión. Porque sé que hay más de ahora 591 personas que están oyendo esta palabra. He aquí el cordero, y con esto cierro, que quita el pecado del mundo. El cordero, cuando lo comes en casa, es un acto profético, porque Jesús es el verdadero cordero. Y Jesús dijo: el que come mi carne come verdadera comida, y el que bebe mi sangre bebe una verdadera bebida. Y la gente lo dejó y se fue porque no entendieron lo que decía. Pensaban que era un hombre caníbal, que le gustaba comer personas, pero él hablaba de algo profético. Así como cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud y salió para ser libre, señores, ¿sabe qué sacó con libertad al pueblo? Que había cordero en casa, Fernando. El cordero quitó la esclavitud de 400 años, porque el cordero quita la maldición, el cordero quita el COVID, el cordero quita la muerte, el cordero quita la ruina, el cordero quita la miseria. ¿Alguien me está entendiendo? El cordero quita todo estrés y temor y miedo y duda, y se lo envía a las profundidades del abismo. Y el cordero trae vida. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado, trae la vida. Y si quita el pecado, quita la esclavitud, se lleva la enfermedad, y usted queda bendecido en su casa. Así es que el Señor puso eso en mi corazón. No solo celebrar un día,
de resurrección, sino que también usted hoy, este día, pueda creer que si hay cordero en casa, hay vida en tu casa, hay vida en tu matrimonio, hay vida en tus hijos, hay vida en tu ciudad. El ángel de la muerte pasó, pero no tocó las casas donde había cordero. Estas pandemias, no crea usted que no quisieran entrar y arrasar con nuestras casas, pero no pueden, porque hay una protección invisible de Dios. Yo quisiera que los muchachos me ayuden aquí. Vamos a ministrar, hay una gloria acá. Yo siento que vamos a orar en este momento sobre su vida. No se vaya, quédese, porque hay una administración que va a entrar a su casa. Regáleme 2, 3, 4, 5 minutos. El Espíritu Santo está ahí. Y aquí el Cordero de Dios. Pastor, ¿y de dónde agarras estas cosas, estos actos proféticos? La Biblia dice en Corintios 13:13, y ahora permanece en la fe. Cuando el apóstol habla por el Espíritu que permanezca la fe, si el justo vivirá por su fe. Todo acto profético en fe va a dar un resultado glorioso. Ustedes me contarán y me llamarán: pastor, la gastritis se fue, el problema, el cáncer, el problema de colon se fue, el problema de los riñones se fue, el problema del hígado se fue, porque el problema de mis ojos se fue, el problema de mis oídos, mi audición, pastor, volvió. Pastor, el dolor de los huesos que no aguantaba se fue, porque cuando hay cordero, el cordero quita la enfermedad, la miseria, la ruina. Y profetizo sobre tu vida salud, profetizo sobre tu casa salud. Él resucitó, Él resucitó. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, puedes darle like y suscribirte a mi canal. Si ha sido de bendición a tu vida, compártelo en tus redes sociales para que otros sean bendecidos. Y para más videos como estos, puedes darle clic a cualquiera de estos videos que aparecen aquí. Hasta pronto.